Hola de nuevo. Pues de nuevo aquí, en Recuperación sin Reservas. Ya sabéis, vuestro espacio para hablar de recuperación de adicciones y de gestión emocional implícita al proceso de recuperación. Vale. Eh, Hoy me gustaría hablar del por qué en muchas ocasiones se produce una recaída en el consumo de sustancias. Por ejemplo, en el consumo de cocaína es muy habitual que haya parones y vueltas al consumo cuando se inicia o se empieza un proceso de recuperación. Vale. Para esto, primero tengo que enfocarme en algo muy importante, que es cuál es el objetivo de la recuperación. El objetivo de la recuperación no es dejar de consumir. El objetivo de la recuperación es hacer los cambios necesarios para que una vez yo he parado de consumir, no volver. Por eso aparece una cuestión que en todas las personas que inician un proceso de recuperación suele aparecer, que es cuando dejo de consumir y el consumo es la manifestación más evidente de mi enfermedad, ¿qué ocurre con mi enfermedad cuando ya no se puede manifestar a través del consumo? Y ahí es donde entonces, desde los que trabajamos en esto, intentamos transmitir lo que es el concepto y la conciencia de enfermedad. Es decir, lo que ocurre con el adicto una vez que el adicto para de consumir. Porque cuando para de consumir, que es el principal síntoma, aparecen todos esos síntomas que ya estaban en la persona, muchos de ellos, incluso antes de conocer el consumo de sustancias o de conductas adictivas. Y sobre esto voy a hablar. Voy a hablar cómo se manifiesta la enfermedad de la adicción cuando ya no hay consumo de sustancias o de conductas adictivas. Pues ahí vamos. Bien. Tengo que partir del concepto de que cuando una persona consume drogas o tiene o desarrolla conductas adictivas, lo hace porque es la manera que tiene de aliviar el malestar emocional con el que vive. Es decir, en un momento de su vida él entendió y descubrió que había cosas fuera, tanto sustancias como conductas, que desarrollándolas o consumiéndolas le aliviaban el malestar con el que vivía. Y este malestar es rancio, no suele ser nuevo. Incluso hay la mayoría de las personas con problemas de adicción, este malestar arranca en la infancia. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que si el consumo de sustancias y de conductas lo que me hace es aliviar ese malestar y ya no tengo la sustancia ni la conducta, ¿qué ocurre ahora con ese malestar con el que yo vivía? Que no por dejar de consumir significa que el malestar desaparezca. Y ahí es donde yo ahora quiero hacer una relación de puntos en los que muestro cómo la enfermedad se manifiesta cuando ya no hay consumo. Y en primer lugar, es que en cuanto dejo de consumir, reaparece el malestar adictivo. ¿Y qué es el malestar adictivo? Bueno, pues el malestar adictivo es esa sensación que yo he tenido siempre de tener todo y de que nada me valga. Estoy poniendo ejemplos como muy prácticos, ¿vale? Si cualquiera se quiere poner como muy preciso, la definición que yo estoy dando de malestar adictivo puede ser muy infantil o muy sencilla, pero mi obligación es dar algo que sea claro. Es decir, ese malestar adictivo es el que a mí me ha hecho vivir la vida con ansiedad, es el que a mí me ha hecho vivir la vida rápida, es a mí el que me ha hecho vivir sin tener en cuenta a los demás, es el que a mí me ha hecho vivir buscando un alivio rápido a situaciones conflictivas o a problemas que yo tenía en mi vida. Cuando yo dejo de consumir, esa tendencia a que el malestar me haga funcionar de esa manera va a volver. Es decir, nunca se ha ido, pero a través del consumo yo lo alivié. Pero ahora que no tengo sustancia, ese malestar adictivo va a aparecer con todo el poder, porque ya lleva tiempo en mí, lleva años modificando y dirigiendo mi vida, y que mis acciones vayan dirigidas a aliviar ese malestar. Y cuando no tengo sustancia, ese malestar va a aparecer. Ese malestar va a volver a dirigir mi vida, y ese malestar me va a hacer, primero, tomar decisiones que son absolutamente erróneas y, en segundo lugar, hacer que mi mente me diga cosas que yo voy a creer como verdades absolutas. De esta manera, la tristeza inexplicable, la ansiedad, el miedo, mm, la ilógica, los pensamientos turbados, todo eso es lo que va a aparecer
cuando vuelve el malestar, cuando al malestar no le anestesie. Voy a estar hipersensible, todo va a aparecer. Yo siempre hago el mismo ejemplo, ¿no? Las cosas que ocurren son así, pero en la vida de un adicto termina expresándolas y viviéndolas como si fuera de este tamaño. Esa hiperreacción, ¿no? Esa hipérbole de vida, yo les suelo decir, es una característica de que el malestar está en todo su esplendor. Y esto es lo que el adicto tiene que tener en cuenta. Que aunque yo deje de consumir, ese malestar que a mí me hizo consumir está entero. Por eso es imposible que una persona que deja de consumir, simplemente deja de consumir, y no explora cuál es ese malestar, es imposible que esa persona no vuelva a consumir. Y cuidado, porque este no solo es el concepto que tienen los adictos, sobre todo de cara a las familias, cuando lo que quieren es dar un argumento válido para que las familias crean que están haciendo algo con su problema. El adicto va a dejar de consumir simplemente para poder consumir después, simplemente para que la marea baje, simplemente para que la ola ceda, simplemente para que la familia que se ha calentado se enfríe. Pero el problema es que haya profesionales y tratamientos que sigan esta línea, que el objetivo es dejar de consumir. No, señores, no. El objetivo es dejar de consumir para poder cambiar y para poder manejar ese malestar con el que yo vivo. Y me voy a arriesgar, malestar con el que muchos de nosotros hemos nacido. Pues después de la reaparición del malestar adictivo, viene el segundo, que es la persistencia del pensamiento adictivo. Es decir, yo soy de los que creo que todo consumo en una persona adicta viene precedido de un pensamiento que le genera un sentimiento, y ese sentimiento es tan incómodo que le lleva a buscar una solución externa que se lo alivie de manera rápida. Por eso, si yo dejo de consumir, además de reaparecer el malestar adictivo, obviamente va a aparecer ese pensamiento adictivo. ¿Y ese pensamiento adictivo cómo se va a manifestar? Pues de manera muy clara va a empezar la justificación, va a empezar la negación, las fantasías de control, el autoengaño. Hay 5 signos claros que dicen que una persona es adicta o que porta la enfermedad de la adicción. Y son la obsesión, la compulsión, el egocentrismo, la mente distorsionada y el autoengaño. Cuando existe alguna de esas 5, la persona está en enfermedad activa. Da igual que no consuma, porque como hemos visto, no es necesario consumir sustancia ni realizar ninguna conducta para que la enfermedad esté viva. Y el ejemplo es que cuando yo estoy con un pensamiento adictivo, se ha reactivado ese pensamiento porque yo ya no consumo, la negación, la justificación, el autoengaño, la obsesión, todo eso va a aparecer, va a brotar, más que aparecer, va a arrasar, porque la enfermedad, recordemos, el único propósito que tiene es mataros. Primero os mata emocionalmente, espiritualmente, y a muchos de nosotros nos mata de manera física. En tercer lugar, algo que es muy habitual, ¿no? Que yo digo, es que cuando un adicto deja de consumir se pone muy cariñoso. Es decir, lo que busca es sustituir, y este es el tercer punto. Cuando dejo de consumir, lo que busco es sustituir la sustancia que yo he dejado por otras sustancias o por otras conductas. Por eso, y en esto tiro de las orejas a muchos profesionales, que para ellos dejar la sustancia de preferencia de la persona, pero que pueda consumir otras sustancias, para ellos es un éxito terapéutico. Para mí es un disparate. Para mí es un disparate que una persona tú le digas que lo importante es el consumo de una sustancia, que lo importante es dejar esa sustancia, cuando en realidad lo que le estás invitando es a que consuma otras para que obtenga el mismo efecto. Para mí, aparte de ser un disparate, es una irresponsabilidad. Pero esa es mi percepción y me caliento, por eso no sigo adelante. ¿Cuántas personas que han dejado de consumir cocaína, que han dejado de consumir alcohol, que han dejado de meterse ahora mefedrona y han dejado de inyectársela, por ejemplo? ¿Cuántas de esas personas dejan de consumir y lo que comienzan es a comer compulsivamente, a trabajar desmedidamente, sustituyen la cocaína por alcohol? De repente hay un dicho por ahí, eso es más antiguo, porque yo ya no soy un niño, decían que heroinómano mal curado, alcohólico asegurado. Es decir,
Mientras no se consumiera heroína, que era lo que verdaderamente hacía daño, el alcohol pues era un mal menor. Bien, pues ahora después de los años, lo que se ha demostrado es que a un adicto le da igual lo que consuma. A un adicto lo que quiere es consumir para evadir el malestar con el que vive y va a llevarlo todo, cualquier sustancia, cualquier conducta, lo va a llevar al mismo extremo que su conducta o su sustancia de preferencia. Es decir, la obsesión, la compulsión y el egocentrismo va a ser igual independientemente de la sustancia que consuma la persona. El cerebro del adicto está preparado para llevar todo al extremo. Cuarto, hay una cosa que se pone de manifiesto cuando la persona ya no consume, ¿no? Que es la incapacidad que tiene para gestionar emociones normales o básicas. Es decir, el problema de un adicto no es lo que siente. Ahí no está la enfermedad. La enfermedad no llega a los sentimientos. El problema de un adicto es la intensidad con la que siente. Y muchas veces la sustancia es lo que utiliza como de corrector o de medidor emocional. Es lo que le ayuda a contener mucha emoción o a activar ciertas emociones que él no es capaz de hacer por sí mismo. Cuando deja de consumir, hay tal bloqueo y tal, mm, eh, eh, absurdo de cómo la persona vive la vida, que es incapaz de manejar emociones básicas, como puede ser el miedo, la frustración, la envidia, la soledad, porque ahí es cuando se da cuenta que ha utilizado las sustancias y las conductas para regular todo eso. Si a eso le juntamos que el problema del adicto no es lo que siente, sino cómo lo siente y la intensidad con lo que siente, tenemos el cóctel perfecto para que la persona vuelva a consumir la sustancia. Con lo cual, hay que hacer algo con esa intensidad emocional y al adicto enseñarle que sentir no es malo, que sentir no es una amenaza, que es en el fondo lo que la enfermedad de la adicción transmite a la persona, que todo lo que sea sentir es amenazante, todo lo que sea sentir hay que anestesiarlo. Por eso un adicto cada vez consume más cuanto más quiere no sentir. Por eso la adicción crece. Por eso, si yo consumo una vez para evitar la vergüenza y luego me doy cuenta que además de quitar la vergüenza, también lo que me hace es quitarme la soledad, el cerebro va a aprender que con esa sustancia o con esa conducta, cada vez que haya algo que me haga sentir incómodo, si lo consumo lo va a aliviar. De esa manera, cada vez se consume más para aliviar mayor número de sentimientos, para aliviar mayor número de emociones y para aliviar mayor número de situaciones que para mí son incómodas. Para una persona sí adicta, sin consumir, simplemente el hecho de querer, de sentir amor, de sentir necesidad, de sentir afecto, se ve distorsionado, porque ni siquiera es capaz de distinguir entre sexo y amor, amistad y amor, amistad y pareja, sexo y necesidad. Quinto, crisis de identidad. Todos los adictos, en algún momento cuando dejan de consumir, se dan cuenta que con el consumo ellos son unos y sin el consumo son otros o no son esos que a ellos les gusta ser consumiendo. Es decir, para no hacer esto como un trabalenguas. La mayoría de las personas que consumen sustancias de manera adictiva, yo diría que todos, pero bueno, no me voy a arriesgar porque no puedo hablar por todos, pero sí de las personas que tienen un problema de adicción, en el fondo consumen sustancias porque es la forma que tienen de aliviar el malestar que les produce verse y aceptarse como son. Y a través del consumo y de las conductas adictivas consiguen conformar otro yo que es más acorde a lo que creen que otros quieren ver de ellos. Con lo cual, las personas cuando consumen tienen una identidad o creen tener una identidad que cuando dejan de consumir se derrumba. Porque cuando dejan de consumir es cuando realmente se ponen de frente a quien ellos son, a quien no les gusta ser, a que por eso que ellos son y que no les gusta, ellos han consumido. Con lo cual dice, pero bueno, ¿este soy yo o yo soy el otro? ¿O yo soy el que gusta a los otros? ¿O yo soy el que los otros esperan ver? Esto ocurre mucho cuando una persona inicia un proceso de tratamiento que realmente no sabe quién es o nunca ha sabido quién es sin el consumo de sustancias. Sexto, el control, la necesidad de control de manera compulsiva y la rigidez. Esto es casi común en todos los adictos.
la rigidez de pensamiento, la intolerancia, el o todo o nada, el no hay grises, el es o yo o consumo o muchísimo o no consumo nada, o me recupero o no me recupero. No, 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 no. ¿Sabes? El adicto normalmente lo que funciona es con extremos, lo que funciona es de manera rígida y cuando se quita el consumo aparece todo eso. Aparece como esa necesidad de control, porque en el fondo el control es la forma en la que el adicto tiene de manipular lo que pasa fuera para que no le ponga en contacto con cosas de dentro que le generan malestar. Por eso es la necesidad de control de un adicto. Un adicto necesita controlar para que lo de fuera esté de tal manera que no le mueva, que no le afecte, que no le ponga en contacto con cosas que no le gustan, que no le ponga en contacto con una realidad que él no es capaz de manejar. Por eso cuando dejan él a través de las sustancias y de las conductas consigue un falso control. Cuando le quitamos la sustancia, ¿cómo va a poder controlar si le hemos quitado las herramientas de control? Y esa es una de las características, la necesidad compulsiva de tener el control y de ser una persona extremadamente rígida. Séptimo, el aislamiento emocional. Esto no es nada nuevo. Obviamente, las personas consumen drogas, las personas que tienen un problema de adicción consumen drogas y realizan conductas adictivas precisamente porque lo que no quieren es darse a conocer. El consumo de sustancias es el mayor aislante emocional que existe. Sería como la anestesia perfecta a lo que siento. Por eso cuando una persona deja de consumir, lo que se pone en contacto es con ese aislamiento emocional que ha vivido. Es decir, una persona que deja de consumir se da cuenta que no sabe intimar. E intimar no es tener sexo. Intimar es poder hablar de cómo yo me siento con otra persona y que la otra persona tenga la libertad de expresarme cómo se está sintiendo ella. Esto suena a chino, incluso a personas que no tienen problemas de adicción. Los mayores problemas que hay en las parejas es que no hay intimidad. Intimidad no es que haya sexo. Intimidad es que las personas no tienen ni idea de cómo se sienten las personas con las que viven, con las que conviven. Es más, no tienen ni idea de cómo se sienten ellos, cómo les va a parecer importante saber y descubrir cómo se sienten las personas que tienen a su alrededor. Cuando un adicto deja de consumir, se da cuenta de que tiene una desconexión afectiva brutal. Es una persona que ha dedicado toda su vida a ver cómo hacía para no conectar con ella. Una persona que ha dedicado todos sus recursos a ver cómo hacía para aislarse del mundo, para aislarse de una realidad, para evitar sentir la incomodidad de vivir, aunque, como todo adicto cobarde, es incapaz de poner fin a esto de una manera radical, sino que prefiere ir sucumbiendo poco a poco, que es con cada raya, con cada porro y con cada trago que yo me meto. Importante en este punto, cuando un adicto deja de consumir, lo que busca es rápidamente una pareja, busca rápidamente alguien con quien poder evadir, que encima le dé gustico, ¿no? Que dice, ¿qué tiene de malo el yo tener una pareja e inmediatamente dejo de consumir? Porque lo malo, lo importante y lo que a mí me ha tenido problemas ha sido la sustancia. No te preocupes, tiempo al tiempo. Volverás a repetir el mismo desastre y el mismo caos con esa relación que con el consumo. Y después del desastre, con esa relación, el desastre emocional, volverás a consumir. Octavo, van a aparecer todos esos problemas psicológicos que no has tratado nunca o que cuando los has tratado los has tratado de manera insuficiente o de manera errónea. Toda esa depresión, toda esa ansiedad, todos los problemas de estado de ánimo, todo ese pensamiento acelerado, todo eso se va a poner de manifiesto cuando dejes de consumir. Hay muchos adictos que incluso consumiendo todos estos problemas psicológicos se les ve a la legua. Imagínate cuando ya no consumas. Imagínate cuando una persona que ya no consume y se ve así de pequeñita delante de los demás, ese autoconcepto que tiene de ella misma, imagínate cuando deje de consumir, cómo se va a ver delante de los demás cuando ya no puede y ni tiene cómo evitarlo. Todo eso, ese dolor emocional que produce verte en tu naturaleza exacta, es lo que hace que vuelvas a consumir. Es lo que provoca que no toleres el malestar y que vuelvas al consumo y a la evitación rápida, que es lo que tu cerebro sabe que te quita el malestar de manera inminente. Y por último, en un noveno puesto, que le he dejado para lo último, pero yo creo que esto es
amerita un capítulo para ello solo, ¿no? Es la queja. Es increíble cuando la persona deja de consumir, empieza un proceso de queja con la vida y un proceso de queja con el mundo y sobre todo un proceso de queja con todos aquellos que está alrededor en el que de repente todo le empieza a parecer mal. Resulta que ahora tiene inconvenientes con todo. Y os lo dejo aquí como un esbozo. En el fondo, la queja no es más que una manipulación. La queja, a través de la queja, yo intento que la otra persona deje de hacer o cambie lo que está haciendo que a mí me afecta para yo estar más tranquilo. Os invito en un próximo episodio a hablar sobre la queja. Muchas gracias por todo.